¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial para todos en esta hora. Soy Edgar Giral, tu servidor. En esta hora pues quiero darle la bienvenida a su programa Cartas Abiertas, Testimonios que Edifican. En esta oportunidad tenemos al pastor Jonathan González Altamar, el pastor de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento. Saludos, pastor Jonathan. ¿Cómo se encuentra usted en esta hora? Bueno, muy bien, gracias por la oportunidad de poder dirigirme a toda la gente que seguramente va a estar viendo esta entrevista y de verdad agradecido con Dios y con ustedes también. Pastor Jonathan, me gustaría comenzar preguntándole cómo fue esa experiencia, ¿verdad?, en que usted rindió su corazón a Dios. ¿Cómo fue que usted vivió esa experiencia con Dios en ese momento? Bueno, desde los 16 años el Señor me llama, estaba en grado 11, estudiando, terminando mis estudios de bachillerato. El Señor en diciembre toca mi corazón y empecé a servirle con todo mi corazón. En marzo del siguiente año, el Señor me visita de una manera sobrenatural. Tuve un encuentro personal con Dios y empecé literalmente a servir en la iglesia local, como mujer, en cualquier cosa que se necesitaba. Y llegó un momento en que pues, el Señor empezó a convertirse en todo para mí. Empecé a estudiar medicina y al ir al tercer semestre de medicina, el Señor me habla de entregar la carrera. Fue un momento difícil y duro porque fue renunciar a mis sueños para que el sueño de Dios pues empezara a verse, no solo para mí sino para esta generación. Y bueno, fue un momento duro no solo para mí sino para la familia, tener que decirle a mis papás, a los cuales había alimentado toda una vida diciendo voy a ser un doctor, quiero ser un doctor. Ellos enfocados en ayudarme pues, a cumplir ese sueño y a luchar económicamente para poder cancelar el semestre porque no eran baratos tampoco. Al tercer semestre Dios me habla y digo no más, y hablé con mis papás y tengo una iglesia de Instituto Bíblico y bueno, hasta donde estamos. O sea, usted en el momento en que tiene ese encuentro con el Señor, usted, o sea, el dejar por ejemplo la carrera, ¿verdad? En ese momento yo sé que bueno, comenzar una carrera y dejarla luego al tercer semestre es algo como que difícil, ¿verdad?, para uno, pero usted determinó en su corazón hacerlo sin importar lo que por ejemplo sus papás, ¿verdad?, o sus amigos dijeran. Sí, fue un momento duro porque aún la familia se opuso. Mi papá se opuso muchísimo porque él no conocía a Jesús en ese tiempo y el único apoyo que tenía era mi abuelita, que era una creyente, y cuando llego a contarle ella me dice no estoy de acuerdo porque tú no vas a vivir de la Biblia. ¿De qué vas a vivir si dejas la universidad? Pero era tal la palabra de Dios en mi espíritu y en mi corazón que yo decía yo tengo que hacerlo. Mis amigos me dijeron estás loco, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo es posible que ahora que vas a ser un pastor o que Dios te dijo algo? ¿De dónde? Y es difícil porque además es muy fácil decir soy un pastor cuando todo está hecho, pero cuando no tenías ni un solo ladrillo, ni un solo cable, ni un solo micrófono siquiera para arrancar, pero tenía la palabra de Dios y todas sus promesas juntas, y eso me bastó para obedecer a Dios, para entregar mis sueños, para que sus sueños se consolidaran en mi corazón, y hoy podemos ver todo esto. Amén. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así es. Pastor, observando y escuchando alguna de sus prédicas, ¿verdad?, y a través de lo que he escuchado y investigado un poco sobre su vida, me he dado cuenta que el mensaje que usted comparte a la congregación, ¿verdad?, es acerca del Espíritu Santo. Me gustaría saber si la razón, ¿verdad?, de ser por qué el mensaje que usted lleva es acerca del Espíritu Santo, o si tuvo un encuentro, ¿verdad?, especial con el Espíritu de Dios. Nos gustaría que nos contara su historia, su experiencia. Bueno, yo creo que siempre el mensaje debe ir acompañado de una autoridad. Cuando yo vivo lo que predico, será muy fácil influenciar a nuestra generación. Y cuando yo conocí a Jesús, mi vida cambió como la de cualquier creyente en esta tierra.
tiene que cambiar, no es cualquiera que esté en tu corazón, es el Rey de Reyes. Pero cuando yo conocí el Espíritu Santo, mi vida de creyente y de cristiano también cambió. Yo cuando conocí a Jesús, la doctrina que predicaba es la doctrina homiléticamente como debía predicar. Yo decía que los ciegos eran los que no veían la luz de Jesús, que los sordos los que no escuchaban la palabra. Pero al conocer al Espíritu Santo, yo encontré la realidad de lo que predico. En ese contacto con Él encontré que los ciegos se podían sanar, de que los sordos podían oír. Y cuando conocí el Espíritu Santo, yo conocí lo que en realidad que el poder de Dios dejó de ser un evangelio escritural a convertirse en un evangelio vivo. O sea, ya no era la típica teología homiléticamente diciendo los ciegos son los que no ven a Jesús, los sordos los que no oyen ni obedecen su palabra, sino que literalmente los ciegos empezaron a ver, los sordos empezaron a oír, y literalmente mi vida, el ministerio cambió. Al conocer el Espíritu Santo, yo creo que las cosas más sobrenaturales, no solo en mi vida, en mi casa, mi casa nadie era creyente, ¿cierto? Y al tener esos encuentros a solas con el Espíritu Santo, hizo que mamá fuese afectada por él, que mi papá luego, y hoy ellos sirven en el ministerio junto a mí. Hoy veo a mi mamá siendo una de nuestras mujeres, mi papá servir en seguridad, mi hermano trabajar con la parte audiovisual, y eso lo hizo no solo mi vida ni mi testimonio, sino el llevar al Espíritu Santo a casa, porque la palabra dice, y Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo, yo no me voy, yo les voy a enviar al otro Consolador. Entonces literalmente Jesús ya no está en esta tierra, Él está haciendo su función a la diestra del Padre. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Pero en esta tierra hay una persona divina que tiene intelecto, sentimientos, emociones, voluntad, y cual el apóstol Pablo dijo, no contristen el Espíritu Santo. Y Jesús dijo cuando Él venga, Él no dijo cuando eso venga. Está hablando de una persona que quiere tener comunión contigo y quiere tener comunión conmigo. Santiago dice, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros, los anhela celosamente. Cuando yo encontré esa escritura, yo sabía que había algo de Dios que no me había sido revelado y que había un regalo de Dios en esta tierra que estaba siendo ignorado. Y cuando lo convertí en mi mejor amigo, todas estas cosas empezaron a pasar, y donde Dios nos ha permitido ir, desde las iglesias más pequeñas, desde toda la ciudad, desde los pueblitos más remotos, hasta las ciudades y los países donde Dios nos ha permitido estar, hice un pacto con Él de predicar de esta relación, de esta amistad, de este compañerismo, porque no sé si lo sabían, pero el Padre tuvo amigos. Él llamó a Abraham su amigo. Jesús tuvo amigos. Él le dijo a sus 12, ustedes son mis amigos. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, está buscando amigos. Literalmente Él desea una comunión cercana. Por eso Santiago dice, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Yo creo que cuando empezamos a conocerlo, nuestra vida se empieza a escribir una historia que no tendrá fin y tendrá eco en la eternidad. Sí, pastor. Pastor, tengo entendido que Dios lo ha movido, ¿verdad?, a hacer varias campañas evangelísticas diferentes en municipios, incluso en Cartagena también. Nos gustaría que compartiera con nosotros cómo fue que el Señor, ¿verdad?, puso ese mover en su corazón, ¿verdad?, y cómo fue esa experiencia. Bueno, siempre quise ser un doctor porque yo decía, me enfadaba ver la crisis en la que está nuestra salud. Yo diría, está en UCI el sistema de salud, y me indignaba en el corazón, estando en el primer semestre de medicina, cómo dejaban a un paciente desangrar por no tener un EPS, por no dejar un copago, decir, no lo atendemos. Y yo decía, esto tiene que cambiar. El día que yo soy un doctor, tenemos que atender a la gente y después que paguen como puedan, pero primero es la vida. Y eso me llevó a estudiar medicina, y cuando Dios me pide la universidad y la carrera, yo quería ver un doctor para ver la gente sanada, ver la gente bien, y cuando Él me pide la carrera, Él me guía a hacer una cruzada de milagros. Recuerdo la primera cruzada como ayer, fue en un barrio de esta ciudad llamado Olaya. No teníamos nada. La primera cruzada me costó 7,000 pesos. Me llevé la silla de la iglesia, le pedí al pastor que me prestara el sonido, y me llevó un burrito. Y ese burrito nos cobró 7,000 pesos para llevarnos la silla y el sonido, y arreglamos todo. La publicidad que hicimos, como no teníamos dinero, cobramos pliegos de papel periódico y a marcador marcamos y lo pegamos por todo el lugar. Cuando llegué al lugar, el lugar estaba lleno de gente, pónganle que había unas 70 personas, pero yo me sentía en un estadio lleno. Pero el problema no fue la gente ni el lugar, el problema fue cuando íbamos a militar los milagros. Yo hasta ese día no había orado ni siquiera por un dolor de cabeza, pero fue en obediencia al Espíritu que lo hicimos. Y esa cruzada, recuerdo yo que me tiré en unas pequeñas tablitas que teníamos de tarima en ese momento. Le dije, Espíritu Santo, yo no sé cómo hacer los milagros, tú me dijiste que lo hiciera, aquí estoy.
en ese momento con temor, con mucho miedo, porque yo decía, si Dios no hace un milagro aquí en este lugar, quien va a salir enfermo soy yo. Porque, entonces empezamos a orar, empezamos con los músicos a orar a Dios, y de repente oí una voz que me dijo, hay una mujer con un estómago negro siendo sanada. Yo no sé por qué razón repetí eso que estaba oyendo, y cuando yo repito eso, una mujer alta, rubia, cabello corto, cae bajo la unción y los guías la traen. Cuando le pedimos qué había pasado con ella, ella dice, yo tenía cáncer en mi estómago, y cuando usted, pastor, lanzó eso, yo sentí como un fuego ahí, yo no sé por qué caí al piso y yo me siento bien. Desde esa noche, le estoy hablando del año 2004, finales de 2004, octubre de 2004, hasta hoy, 2015, los milagros no han parado. Fue un paso de obediencia. Hemos hecho cruzadas. Bueno, esa fue la primera cruzada, la última cruzada que hicimos. Tenemos 3 años, 4 años, para ser más exacto, que no hacemos cruzada. Aquí en la iglesia tenemos servicios de milagros. Cuando viajamos, ministramos milagros. Pero cruzadas no hemos hecho por... me he quedado enfocado en levantar la iglesia, en pastorearla, porque empezamos de cero. Pero la última cruzada tuvimos 6.000 personas. Tuvieron que cerrar el lugar. Habían 6.000 personas dentro y 2.000 personas afuera. Fue impresionante el lleno total. Fueron 3 noches de milagros impresionantes. La iglesia anfitriona, porque siempre trabajamos con una iglesia anfitriona, porque no queremos parir hijos y dejarlos tirados. No solo así que hagan oración de fe, 1.000, 2.000, eso no es mi alegría. Mi alegría es que ellos sean consolidados, porque hay una gran diferencia entre multitud y discípulos. A mí Dios no me llamó a ser multitudes, sino discípulos. Entonces trabajamos con una iglesia anfitriona que se quede con esos hijos de Dios para pastorearles, guiarles a un encuentro personal y que ellos se conviertan en embajadores del reino. Y la última cruzada fue histórica. Estamos orando porque el año entrante salimos de muchas cosas ya a nivel de iglesia, de organizar muchas cosas, porque empezamos de cero apenas hace 3 años y estamos en este momento en nuestra última adecuación, nuestra última ampliación, y apenas salgamos de esto, les dije a la iglesia, mi corazón arde por volver a una cruzada. Ya hemos estado hablando con pastores de Arjona, creo que vamos a estar en Arjona en el estadio, que le caben unas 8.000 personas, me estuvieron contando la junta de Amicar, y queremos estar ahí de verdad. Creo que será nuestra próxima cruzada en el 2016, y bueno, vamos a retomar esto porque yo sé que fue algo que Dios nos ha dado y no queremos que se pierda, y sabemos que a Él nos llamó literalmente a esto. Así que esa fue mi experiencia. Yo creo que en una cruzada que estuvimos en Cincelejo, el Señor me decía, y yo, la gente no sabía a lo mejor por qué lloraba, pero era una palabra de Dios para mí. Yo veía a la gente siendo sanada y yo empecé a llorar en el altar porque el Señor me decía, tú querías ser un doctor para ver a la gente siendo sanada. No me digas que no estás cumpliendo el sueño de ver a la gente siendo sanada. Y ya no era yo el doctor, Él es el médico por excelencia, y verlo sanar llena el vacío que literalmente, porque no puedo mentirle, quedó un vacío en el corazón que yo decía, pero yo quería ser doctor. Pero ahorita que veo todo lo que Dios ha hecho, desde que entregué mi carrera, ni recuerdo que un día quise ser un doctor. Feliz del llamado de Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Pastor, a ver, ¿en qué momento, verdad, Dios le mostró a usted la visión, verdad, de abrir o comenzar un nuevo proyecto como lo es el Tabernáculo del Evangelio? Bueno, mis primeros años fueron como evangelista. Yo luché por un pastorado, yo no quería ser un pastor. Y no lo pedí, yo no pedí esto. Yo creo que soy un accidente de Dios, porque yo empecé como ujier, a servir como cualquier creyente en la iglesia. Yo quería hacer algo porque Jesús por mí hizo algo, y yo quería que mis amigos, los vecinos entendieran que si mi vida había cambiado, las de ellos también podían cambiar. Ese fue mi mensaje, y no sé en qué momento empezó Dios a usarme, a levantarme, entrego la carrera, los viajes por toda Colombia. Creo que no hay una ciudad de Colombia donde no hayamos estado predicando, y empezaron las invitaciones, la gente a invitarnos, iglesias, sin saberlo, porque a veces la gente dice, pero seguro el pastor tiene sus papás que son pastores y por eso le conocen. No, pero nadie en casa son pastores, nadie en casa fueron líderes de iglesia. Dios nos llamó y desde cero empezó a levantar el ministerio. Y una noche, una madrugada orando, yo vi lo que hoy es el logo de nuestra iglesia, pero era como una cámara, un paneo que una cámara estaba haciendo. La iglesia estaba vacía, pero en un lugar muy, muy grande. Yo le pongo un lugar como para sentadas como unas 4.000 o 5.000 personas. Era un lugar muy grande, las sillas todas eran azul turquí y estaba limpia como para iniciar un servicio. El olor era nuevo y la cámara empezó, era como yo lo vi en la pared, de la que fue una visión impresionante, y empezó esa cámara a mostrarme toda la iglesia desde el principio hasta el altar,
y el altar tenía el logo que hoy tenemos. Yo no soy dibujante, pero cuando terminé de ver esta visión, el Señor me dijo que dibujara eso, y yo lo dibujé en un sobre de diezmo que tenía, lo único que tenía ahí en esa madrugada a lápiz. Todavía tengo el sobre, por ahí lo mostramos a veces en fotos porque ahí empezó la visión. Estoy hablando hace como 9 años aproximadamente, 9 o 8 años cuando Dios me muestra esto. Yo no sabía que era esto. Cuando esa cámara hace como un zoom al altar, yo vi un hombrecito arrodillado detrás del altar, detrás del púlpito. Y cuando la cámara hace zoom, ese jovencito era yo. Yo no entendí nada hasta después de muchos meses atrás, cuando el Señor me decía, te voy a entregar un lugar, te voy a entregar una iglesia para que pastoree. Ahora, eso no pasó al día siguiente. Tuve que esperar 8 años preparándome, estudiando, sirviendo a Dios en lo que Él me mandaba hacer, para que luego este sueño se viera. Cuando Dios te da una palabra no quiere decir que mañana se va a cumplir. Pasaron 8 años de mi vida y yo quería, pero yo decía, no es el tiempo, no es el tiempo. Y cuando Dios me dio en el año 2011, diciembre del 2011, me digo, el 2012 es el año, empezamos a buscar. Dios me había hablado de este lugar donde estamos, y en febrero del 19 de febrero del 2012 inauguramos lo que hoy es el Tabernáculo de Avivamiento de las Naciones. Por sí, me acuerdo que junto con mi esposa, ¿verdad?, estuvimos acá también en la inauguración, ¿verdad?, ese día, y viendo el proceso que ustedes han tenido, ¿verdad?, aún en las ampliaciones que han hecho, me gustaría que nos compartieran un poco, ¿verdad?, si algún momento difícil, no sé, de pronto en los recursos, ¿verdad?, cómo Dios ha suplido, ¿verdad?, para aún este presente que usted comentó, de verdad, que está en medio de una ampliación también, ¿verdad?, cómo Dios ha suplido, ¿verdad?, los recursos para esos proyectos. Bueno, siempre digo, las cosas en Dios jamás te costarán dinero, te costarán fe. Y esto ha sido fe. Yo empecé con 4 personas el primer domingo, 4, entre ellos mi mamá y mi papá. Y así arrancamos, y Dios empezó a añadir la gente. A los 4 meses nos tocó romper paredes. Fue la primera adecuación que hicimos, y ahorita estamos en la última, que es la 5ª adecuación. Estamos haciendo un lugar para 600 personas acá, con plataforma hacia arriba, la oficina. Hoy estamos metiendo toda la parte de chapes hacia los baños de arriba de oficinas y zona ministerial. Y ha sido una aventura. Créanme que cada vez que el arquitecto, hemos trabajado con un arquitecto desde que iniciamos, papá de uno de nuestros músicos, siempre ha sido fe. Cuando él me da el presupuesto, yo dije, Dios mío, cuando nos dio el primer presupuesto de la fachada, que no era así como la ven ahorita, él me dijo, pastor, nos gastamos 8 millones de pesos. Yo dije, ¿qué? Hagamos eso mañana. Y arrancamos a trabajar, y era plata, que plata, que plata. Cuando sacamos cuenta, habían 19 millones de pesos y no habíamos terminado. ¿De dónde salieron? No me pregunten. Hoy, hace 3 meses, me da el presupuesto final de la construcción que estamos trabajando ahorita, y son 150 millones de pesos. Yo le dije, señor Álvaro, vamos a esperar, no tenemos ni la mitad del dinero siquiera, se necesita, ahí no estaba incluido ni lo eléctrico, ni los aires acondicionados, ni el sonido, que por 600 personas necesita más sonido. Yo decía, no lo hacemos. 1 semana y media después del presupuesto, Dios me habla y me dice, arranca porque yo lo voy a respaldar. Yo lo llamé, le dije, señor Álvaro, vamos a arrancar. ¿Pastor tiene la plata? Dije, no tengo la plata, pero vamos a arrancar. Antes de arrancar, miren este milagro. El domingo que lancé el desafío de la iglesia, alguien nos estaba escuchando en nuestra prédica online, por nuestro canal de YouTube, y al escucharnos, la mujer no venía a la iglesia, hoy viene a la iglesia, escuchó y fue movida, y antes de empezar la ampliación, unos días antes, ya teníamos 100 bolsas de cemento sembradas por una mujer que jamás nos había escuchado. Fue solo días ella que nos escuchó, que había pasado por ahí y decía, ay, qué bonito ese lugar, pero jamás se identificó con nosotros. Hoy hace parte de nuestra iglesia, pero hace 3 meses no. Y Dios usó a una mujer que ni siquiera se congregaba para traer recursos. Y hemos arrancado, no nos ha hecho falta nada. Momentos de fe, sí, momentos de desafíos a la iglesia se levantaba a sembrar. Hoy yo diría que vamos por el 60% de la obra terminada. Está el segundo piso casi construido, con los baños construidos, el altar está listo, la parte eléctrica está lista. Y yo diría que a menos de 2 o 3 meses, como muy tarde, deberíamos estar inaugurando un nuevo lugar. Y les puedo asegurar que ha sido fe. Es creerle a Dios, porque yo tengo algo. Si Él te mandó a hacer, Él te va a sostener. Y yo entiendo que no es mi iglesia, es su iglesia. Yo no di nada por esto, Él dio su vida. Entonces, si Él te llamó, Él te va a sostener. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Cuando
las cuentas de la iglesia no coinciden con lo que te están diciendo que te vas a gastar, pero yo entendí algo. La vida del creyente, si no es una vida de fe, es una religión. Y nos hemos lanzado en fe. En este momento estoy en un desafío terrible porque me llevó a la condición de los aires y de la parte de sonido que necesitamos, que son unos bajos incorporados. Y bueno, y todas estas cosas ustedes saben que son costosísimas, pero tengo paz en mi corazón de que si Él nos permitió iniciar, Él nos permitirá terminar en menos de 2 o 3 meses. Así que de verdad, les reto, les desafío, cada vez que yo les diga algo en el corazón, láncense sin temor, porque Él les va a respaldar. Amén, gloria a Dios. Pastor, ¿por qué el nombre de Tabernáculo de Avivamiento? Bueno, siempre en mi corazón ha habido esa pasión por avivamientos. Desde que Dios me llamó, yo creo que me he devorado la historia de los avivamientos. Desde 17 años, Dios me llamó a los 17 años, yo empecé a comprender el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando conozco el Espíritu Santo, Él me lleva a leer los grandes moveres, el avivamiento en Gales por Evan Roberts, el avivamiento de Azusa City, California, por William Seymour, y empiezo a leer la historia de los avivadores y de los reformadores, Just Foss, Calvino, Lutero, toda esta gente que trajo reforma, porque antes de un avivamiento debió haber una reforma. Y luego empiezo a leer la historia de los avivadores como Charles Finney, John Wesley, Catherine Kuhlman, Maria Bodever, todos los avivadores que en su momento pues hemos estudiado, Amy Simple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular. Y cuando leía las historias de estos avivamientos, mi corazón empezaba a arder. Yo decía, yo necesito que algo como esto pase en nuestra generación. Y leía en los libros de avivamiento que decía Maria Bodever, ella decía, el poder de Dios no es algo nuevo, es algo que la iglesia ha perdido. Y yo decía, Señor, no sé dónde lo dejaron, pero yo quiero buscar eso, porque yo creo que la iglesia necesita mostrar el poder a esta generación. Entonces, el tabernáculo de avivamiento surge porque literalmente tabernáculo es el lugar que Moisés preparó, ¿verdad? El tabernáculo de reunión, el lugar de la presencia de Dios vivía, y avivamiento, porque era lo que Dios estaba hablando a mi corazón, de un avivamiento sin precedentes, que traiga cambios a toda la esfera de nuestra ciudad. Y ha sido nuestro clamor, Señor, permítenos hacer parte de este avivamiento, de este mover sobrenatural, porque cuando Dios me dijo abre la iglesia, me dijo no quiero una iglesia común. Estamos fundamentados en 3 pilares fundamentales. Dios me dijo quiero una clínica para sanar corazón. Y hemos visto que Dios nos ha traído gente herida de otros lugares. Aún pastores, hoy no sé si les he dicho, tengo unos 5 pastores trabajando con nosotros acá, que vinieron a ser restaurados. Hoy una pastora de intercesión restaurada, la pastora Marta que me ayuda en consejería, le estamos dando cobertura a 2 pastores de iglesias hijas, que tienen mucho más tiempo que nosotros. Solo tenemos 3 años, ellos tienen 6, 7 años como ministros y como iglesia, y vinieron a buscar esto que Dios nos ha entregado, que por su gracia nos ha permitido también brindarlo. Y Dios me dijo, da de gracia lo que de gracia he recibido, y sin una manipulación evangélica, sino con la intención de establecer el reino, hemos podido levantar y ayudar a estos pastores. Y eso es lo que Dios nos decía, una clínica para sanar enfermos. Me decía, número 2, un cuartel. Me dijo, quiero que también levantes un cuartel para entrenar mis soldados. Por eso en este lugar tenemos academia, discipulados, afirmando mi fe. Es para nosotros importante que la gente se prepare como soldado, ¿okay? Y que puedan ejercitar y dominar la palabra de Dios. Yo creo que es lo que nos da el carácter y la firmeza para soportar la prueba. Y lo tercero que el Señor me dijo, quiero que levantes un lugar donde el Espíritu Santo vive. Por eso al entrar a este lugar ustedes van a encontrar unas letras que por mucho que rompamos paredes jamás las voy a quitar, que dice bienvenido Espíritu Santo. Porque que hemos querido, y ese ha sido mi clamor de hace 3 años, Espíritu Santo, no te vayas, que tú seas el pastor. Y yo reconozco lo que hemos avanzado no ha sido por organización, ni por el equipo, ni por lo que haga como pastor. No tengo nada que ver en esto. Empezamos 4 personas, hoy somos más de 300 personas en tan solo 3 años. Y les puedo decir, los pastores me preguntan cuál es la estrategia, con qué visión trabajan. Les digo, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna visión, no hay ningún plan de crecimiento. Sencillamente me he preocupado todos los días porque el Espíritu Santo esté en este lugar, porque hemos decidido hacer un lugar para que el Espíritu Santo viva. Entonces, por eso el nombre de Tabernáculo de Avivamiento para las Naciones. Gloria a Dios. Pastor, un versículo bíblico, ¿verdad?, que ha impactado su corazón, su vida, que ha transformado su corazón, y que la compartir con nosotros. Bueno, hay muchos versículos bíblicos con los que yo me identifico, pero hay una historia, no es un verso, de los discípulos en el camino a Maús. La Biblia dice que 2 de ellos iban hablando de las cosas que habían acontecido, y la Biblia dice que Jesús mismo se las acercó a ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran.
Ellos que estaban de Jerusalén a Emaús, literalmente eran 60 estadios, eran unos 10 kilómetros aproximadamente caminando. Y en ese caminar Jesús estaba hablando con ellos. Y Jesús les dijo: oh insensatos, quitaros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos que estaban tristes porque Jesús había muerto y le estaban compartiendo al hombre que se habían encontrado: eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Y le preguntó qué cosa. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, perfecto en obras delante de Dios y delante de los hombres, y cómo nuestros principales le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Y empezó a contar la historia de lo que había pasado con Jesús, y él le reprende. Y siguieron caminando, pero dice la Biblia que él hizo como que iba más lejos, y ellos lo obligaron a quedarse. Quédate porque ya es tarde. Y Jesús se queda, y cuando se queda con ellos, él les parte el pan, y cuando le parte el pan, la Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Era tarde, pero no les importó devolverse a Jerusalén, y la Biblia dice que todo el resto de los discípulos estaban tristes. ¿Qué pasó con ellos? La realidad había cambiado. Y eso me gusta, porque es uno de los versos bíblicos que me gusta entender, que cuando una persona se encuentra con Jesús, su realidad va a cambiar. Ellos se encontraron con Jesús y la condición de tristeza se fue. Entendieron que Jesús estaba vivo y que venía a reinar literalmente en todo esto que ya el Padre había planeado, y se regresaron a Jerusalén a compartirlo. Mira esto, cuando llegaron todo el mundo estaba triste, pero ellos estaban alegres. Ellos estaban felices, sonriendo. Y eso me gusta, esa historia a mí me gusta, porque entiendo que cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida entera va a cambiar. No hay un lugar en la Biblia donde Jesús haya estado que las cosas no hayan cambiado. Así que ese verso y esa historia de Camino de Emaús a mí me gusta mucho, porque entiendo y lo miro con la iglesia. Cuando alguien se acerca a un lugar donde se predica Jesús, a un lugar donde se hable de Jesús, un lugar donde se predique la sana doctrina, literalmente, y Jesús está presente, la vida de esa persona tiene que cambiar. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Dice uno que se llamaba Cleofás, ahí en el camino de Emaús, su vida fue cambiada y ellos pudieron ir a dar gozo a un pueblo que estaba triste. Ellos pudieron dar alegría a un pueblo que estaba en lloro. La gente no entendía por qué ellos estaban gozosos si Jesús había muerto. Pero independientemente de la crisis que viva, el día que te encuentres con Jesús, tu tristeza va a ser cambiada en gozo. Amén, gloria a Dios, así es. Pastor, por último, para terminar, me gustaría que diera un mensaje, ¿verdad?, para aquellas personas que aún no han rendido su corazón a Jesús. Bueno, sí, a toda esa gente que nos está viendo por YouTube, de verdad, yo creo que es la mejor decisión que un ser humano, que una persona pueda tomar, es rendir su corazón a Jesús. Nos preparamos para la universidad, nos preparamos para ir a la escuela, nos preparamos para casarnos, nos preparamos para ahorrar y tener una casa propia, pero nunca nos preparamos para algo que de aseguro va a pasar algún día. Y es el día en que tú y yo vamos a estar cara a cara con Jesús, donde Él va a pedir cuentas de la vida que nos permitió administrar, porque nada tenemos en esta tierra. Aún la vida que tú tienes, que dices que es tuya, no es tuya, alguien te la regaló. Y la vida que disfrutas, la disfrutas porque alguien pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Que haga algo en tu vida y que literalmente tu rostro cambie, es una sencilla oración. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Tú has creído en Jesús, seguramente sé que crees en Jesús, pero le has confesado como tu Salvador. Ahí cuando llega la confesión, tú literalmente podrás ser salvo. Eres hijo de Dios, pero literalmente Él no quiere que te quedes en esa condición, porque la gente dice yo soy hijo, pero si eres hijo, seguramente debes seguir lo que el Padre manda. Y no serás hijo solo por nombre, eres hijo cuando literalmente obedeces lo que tu Padre te está mandando. Así que quiero retarte a que puedas repetir después de mí esta sencilla pero poderosa oración, que mi Biblia dice que si la haces, pasarás de muerte a vida. Y que puedas repetir después de mí: Señor Jesús, en este tiempo y en esta hora, yo decido aceptarte y recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido hoy que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios y diste tu vida por mí en la cruz. Hoy vuelvo a ti y yo creo, Señor, que si algún día muero, despertaré en tus brazos en casa contigo. Si tú hiciste esa pequeña oración, mi Biblia dice que has pasado de muerte a vida y que hoy hay fiesta en los cielos, porque la ley dice cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Una recomendación importante, o yo diría dos recomendaciones importantes. La primera, busca una Biblia.
La Escritura dice que si tú meditas de día y noche en ese libro, todo lo que tú hagas te va a salir bien. Así que si quieres que te vaya bien en tu vida, busca una Biblia y empieza a leerlo, porque ahí está el consejo de Dios para tu vida. Y número 2, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predica Jesús, una iglesia donde se predique la sana doctrina, que de seguro Dios tendrá un plan para ti y tu casa. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por su tiempo, ¿verdad? Qué bendición compartir con usted. Esperamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios lo siga usando, Dios lo siga guardando, Dios lo lleve, ¿verdad? Por el camino, ¿verdad? Que guíe, ¿verdad? Que quede determinado para su vida, ¿verdad? Muchas gracias, qué bendición compartir con usted. Para servirle siempre. Muchas gracias.